13 años llevaban esperando esta imagen y hoy se ha producido. El presidente del Gobierno ha recibido a los familiares de los militares fallecidos en el Yak 42. Otro acto de contrición estatal. Los familiares lo valoran, pero piden más. El mejor homenaje es pedirles perdón a ellos y es reconocer lo que allí pasó. Y lo que pasó es que se les abandonó. Y después lo posterior que les pasó, es que ultrajaron sus cuerpos. Buenas tardes y también hasta Madrid se ha ido hoy el comité de empresa de Nissan para pedir apoyo al Ministerio y lo ha conseguido. El ministro de Economía e Industria volverá a pedir una reunión con Carlos Ghosn, presidente de Renault-Nissan, para que aclare el futuro de la planta de Ávila. De no encontrar respuesta, el Ministerio se compromete a pedir la mediación directa de Mariano Rajoy. En Segovia, en la sede del grupo Copesa, que cumple 40 años, el presidente de la Junta ha puesto en valor la fortaleza del sector agroalimentario y del producto porcino en particular. Herrera ha animado a los empresarios a salir al exterior y ha situado a la industria como el eje de la recuperación. Que nosotros estamos empeñados en construir una economía en Castilla y León que se base en la industria y en la que la industria siga siendo el motor del conjunto de la economía. Hoy vence la licencia para sacar petróleo de La Lora, en Burgos, el único yacimiento de España. De sus pozos apenas salen 100 barriles al día, pero hace 50 años la producción llegaba a los 8.000 barriles. Y el ministro del Interior ha detallado en el Congreso las medidas para reducir los accidentes de tráfico. Aumentarán los controles, también las sanciones y la seguridad en las carreteras. Medidas que llegan acompañadas de una dotación económica de 12 millones de euros. Se colocarán sistemas de cruce inteligente, más cámaras de control y tramos de avisadores que mostrarán en un panel nuestra matrícula en caso de que nos excedamos de velocidad. Y hoy vamos a estar con un grupo de burgaleses que han hecho gala de un gran sentido del humor y de valentía. Se han atrevido nada más y nada menos que a participar en el concurso de chirigotas de Cádiz. Jimena de mi alma me marcho a la batalla, así que hasta que yo vuelva tuve cariño, nada de nada. Mañana las nubes volverán a ganar terreno y acabará lloviendo en toda la comunidad. Las precipitaciones más destacables caerán en el oeste, León, Zamora, Salamanca y también en el sur de Ávila. El viento se reforzará y soplará fuerte por la tarde en zonas altas. Las temperaturas van a bajar un poco. El comité de empresa de Nissan toca todos los hilos para lograr un compromiso a la planta de Ávila. Con el negro horizonte de 2019, los sindicatos buscan una salida. Hoy han llamado a las puertas del Ministerio de Industria. Sara Ayuso Madrid, buenas tardes. Y parece que el compromiso del Ministerio es firme en este tema. Y tan firme, ¿qué tal? Buenas tardes. De hecho, de forma previa a este encuentro, el Gobierno se había adelantado y ya había solicitado una reunión con el presidente de la compañía para conocer sus planes en Ávila. Un cara a cara al que incluso podría asistir Mariano Rajoy, pero sobre el que Nissan todavía no se ha pronunciado. Esta es la principal conclusión de esta cita, que los sindicatos esperen no se quede solo en buenas palabras. El comité de empresa de Nissan ha logrado el apoyo total del Gobierno de la Nación. El Ministerio de Industria ha solicitado una reunión al más alto nivel para reconducir el futuro de la planta abulense entre Carlos Ghosn, presidente mundial de la marca, y el ministro de Guindos, aunque no se descarta que sea el propio Rajoy el interlocutor del CEO de la multinacional. Es al menos el compromiso que los trabajadores han pedido hoy a la secretaria general de Industria, Begoña Cristeto, con la que dan por quemadas todas sus naves. Que esta no sea una reunión más, ya que creemos que quien más puede hacer por nosotros, por variar esta situación, es el Gobierno a nivel nacional. Un encuentro en el que también han participado el viceconsejero de Economía y el delegado de la Junta en Ávila, y en el que Cristeto ha prometido todo su respaldo. También se han comprometido a seguir manteniendo el contacto con Nissan España y a tener toda la transparencia que les sea posible
con el comité de empresa. Los sindicatos quieren que Nissan cumpla el plan industrial pactado hasta 2023 y no se reduzca la producción de la fábrica. Si cogemos los datos que tenemos ahora mismo, no, o sea, en 2019 estaríamos cerrados. Y dan días de margen a la compañía. Si después de la asamblea para todos los trabajadores fuera de la planta que los sindicatos convocarán la próxima semana, Nissan no ha movido ficha, habrá movilizaciones. En enero los precios vuelven a dejar una subida que no se registraba desde el año 2012. La tasa anual del IPC escala hasta el 3%, según el adelanto de los datos ofrecidos por el INE esta mañana. La causa, el incremento de los precios de los carburantes y la electricidad. En España hay petróleo, poco pero lo hay, y además está en Burgos. Hoy caduca el permiso de extracción de petróleo en Ayoluengo, en Burgos, la compañía petrolífera que ha explotado desde hace 50 años esos pozos en Lora. Confía en que el Gobierno renueve la autorización a la empresa. Por el momento están recabando apoyos institucionales y lanzan un mensaje de tranquilidad. Recién conocido el Real Decreto de la denegación de la prórroga por 10 años más a la compañía inglesa que ha explotado estos pozos desde el 67, la empresa muestra su interés y esperanza en retomar la actividad cuanto antes. La empresa sigue manteniendo su interés en el activo y va a pelear porque se reabran las actividades, se reinicien las actividades a la mayor brevedad posible. Asegura que han llevado a cabo los procedimientos habituales que se siguen en el sector de hidrocarburos. Por eso optaron por pedir una prórroga en vez de presentarse a una nueva concesión. Era mucho más fácil la tramitación que comenzar desde el principio, claro está, para empezar por los costes, porque no es lo mismo suspender y luego reiniciar una actividad que mantenerla en continua actividad, con continuos ingresos y mantener al personal. Confía que con el apoyo institucional los trabajadores vuelvan cuanto antes a sus puestos, y es que el petróleo lo es todo para la Lora. No queremos pelear ninguna decisión, lo único que queremos es trabajar, defender el activo y abrir nuevas ilusiones, esperanzas en las zonas y que los trabajadores vuelvan a estar con nosotros. Buscamos apoyo político, que el Ministerio se dé cuenta de que la empresa no está sola, que estamos todos con ellos y que intentamos el que nos renueven esa concesión. A la espera, por tanto, de que vuelvan a otorgar un nuevo permiso para trabajar en el único campo petrolífero que existe en la península. La Federación Hidrográfica del Duero ha emitido un informe desfavorable al proyecto de la mina de Feldespato en la Sierra de Ávila por considerar que no garantiza que las aguas subterráneas no se vean afectadas. La plataforma ciudadana contraria a esta mina insiste en que el expediente tramitado por la Junta es oscuro y opaco, como lo atestigua, dicen, el informe de Confederación. Más de 9.000 desempleados de Castilla y León recibirán durante este curso formación que les ayudará a encontrar trabajo. La Escuela Internacional de Cocina, que colabora con el ECIL, es uno de los centros que imparte este tipo de formación. Su grado de inserción laboral alcanza el 76%. Actualmente la reincorporación a un puesto de trabajo ya no es tan inmediata, de ahí la importancia de estos programas que ayudan al trabajador a reciclarse o a obtener un título oficial. Ahora estamos en una fase donde empezamos a apreciar que una gran parte de las personas que todavía siguen en desempleo pues tienen una formación que tienen que ser adecuadas a las necesidades que demandan las empresas. Ese es el reto, por tanto, para los próximos años. La hostelería y la gastronomía necesitan cada vez profesionales más cualificados porque son los que primero están en trato con el turista cuando viene. De los 29 empleos que se crearon el año pasado en la comunidad, la mitad lo hicieron en la industria agroalimentaria. Es la segunda más potente de la comunidad. Así lo ha señalado esta mañana el presidente Herrera, que ha animado a los empresarios a perder el miedo al exterior. 3,4 millones de cabezas, 15.000 empleos y un 30% de las empresas del sector agroalimentario de la comunidad. Son los datos del porcino en Castilla y León, en los que el Grupo Copese, en Segovia, que cumple 40 años, es referente. El presidente le ha puesto como ejemplo de calidad, de apuesta por el medio rural y también de innovación, y ha animado a seguir mirando al exterior. Hay que tenerle respeto, pero hay que estar preparado sobre la base del orgullo por la calidad, por fabricar calidad y por fabricar productos absolutamente saludables. Y fundamentalmente en las manos de este sector está una buena parte de la recuperación del empleo en la comunidad.
El director de la planta ha destacado que han sido años difíciles, pero ya se marcan nuevos retos y presume de apuesta por el territorio. Si algo nos identifica a la gente rural es nuestra generosidad y lealtad a lo nuestro, nuestra fidelidad a los puestos de trabajo, lo que contribuye a un nivel de especialización mucho mayor. Desde el Ministerio de Agricultura destacan cómo el sector agroalimentario es ya uno de los pilares de la economía española. Calidad es, sin ninguna duda, y debe ser cada vez más una de las enseñas que debe mover y que debe orientar toda la actividad empresarial. El Grupo Copese da empleo a 211 personas de forma directa y a 150 de manera indirecta. Los grupos minoritarios en las Cortes no podrán forzar la celebración de un pleno o una comisión. Es la principal conclusión del informe jurídico elaborado a petición de Podemos en un intento por desbloquear los trabajos de la Comisión de Investigación de las Eólicas. Los servicios jurídicos de las Cortes han determinado que la mesa de la Cámara es la que debe convocar los plenos en los periodos ordinarios y que la solicitud de una quinta parte del hemiciclo o de 2 grupos solo sirve para periodos no ordinarios. El portavoz de Podemos, muy enfadado, apelaba al presidente Herrera. Que haga que esta comisión avance con total normalidad, como lo está haciendo la comisión del UBU. Los populares lo han calificado de rabieta y defienden que la comisión de las eólicas está parada por oportunidad y porque hay un proceso judicial abierto. Y no se pretende nada más que impactos mediáticos y escaso interés por investigar. Los socialistas creen que la postura del PP no tiene justificación y desde Ciudadanos señalan a la presidenta de las Cortes. Desde luego, lo que no quieren es que se sustancien esas responsabilidades políticas. Debería de haber tomado la iniciativa porque realmente el desprestigio es para la Cámara que ella está presidiendo. La Junta de Portavoces además ha aprobado la propuesta de la presidenta para poner en marcha una comisión para decidir a quién se otorga este año la medalla de oro de las Cortes. El grupo mixto que participará en el proceso ha confirmado que presentará la candidatura de Marcosana. Pueden llegar desde los grupos políticos, pueden llegar desde cualquier entidad, asociación o colectivo. Y se ha aprobado el calendario de plenos. El primero será el 7 y 8 de febrero, cuando comparecerá Juan Vicente Herrera para hacer balance de la conferencia de presidentes. Hoy se ha celebrado la última jornada de comparecencias en la comisión del Hospital de Burgos. El exgerente del Hospital Yagüe y responsable de supervisar el inicio de las obras ha constatado que el proceso fue muy complicado por las numerosos interlocutores y también por las tensiones que había entre la constructora y la financiadora. Niega fantasmas legales, pero sí reconoce que entre el proyecto inicial y el modificado había un mundo. Y los médicos estaban encontrando o estaban viendo que la nueva opción estaba en situación más obsoleta que el mismo Yagüe. Me refiero, por ejemplo, nos encontramos con que los quirófanos tenían ventanas. Es muy difícil aguantar a los médicos con el cachondeo que se organiza. Los de la UCI no podían ver a los pacientes. ¿Esos son sobrecostes? Yo no lo sé, pero evidentemente son modificaciones que había que hacerlas. El hospital no tenía depósito de sangre. Que hemos funcionado mucho por la vía española. Es decir, a pesar de todo, esto sale adelante. Luis Dudanca ha presentado hoy en León la ofensiva del Partido Socialista en defensa de la sanidad pública de la comunidad. Pide el cese del consejero y anuncia la presentación de una proposición no de ley en el próximo pleno de las Cortes para atajar las listas de espera y eliminar el copago farmacéutico. Lo que vamos a exigir al Partido Popular, tanto en las Cortes como en el Gobierno de la Nación, es que se recupere el carácter universal de la sanidad, sin exclusiones. Es que se derogue el Real Decreto 16/2012 que quebró la universalidad y la gratuidad del Sistema Nacional de Salud. La investigación sigue siendo una de las grandes apuestas de la sanidad regional. El consejero Sáez Aguado ha anunciado hoy además un incremento del 28% en el presupuesto del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca. En su comparecencia, Aguado ha anunciado además que se ha abierto una investigación en las oposiciones del licenciado médico especialista al confirmar que los que obtuvieron las notas más altas pertenecen al mismo hospital que los miembros del tribunal. Bien, yo no quiero prejuzgar nada. Es llamativo que los resultados de esa oposición son llamativos, pero a partir de ahí nosotros vamos a estudiar el informe que nos acaba de remitir. Yo ayer no pude verlo y por lo tanto lo
lo están viendo los servicios de la Consejería y a partir de ahí tomaremos las decisiones que correspondan. El secretario general de la Consejería de Presidencia, José Manuel Herrero, ha elevado hasta el Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el exterior las herramientas de retorno para los que quieran volver. El asunto se abordará por el Grupo de Trabajo de Migración, que la Junta convocará por primera vez este febrero. Este grupo pretende fortalecer el papel de las autonomías en el exterior y estará integrado, además, por los agentes económicos y sociales. Reflexionar cuáles son las necesidades que tenemos que hacer en favor de nuestros ciudadanos en el exterior, así como también para aquellos que quieren volver a partir o con las herramientas de apoyo al retorno. Por primera vez el presidente del Gobierno ha recibido a los familiares de los militares que murieron en el Yak 42. Ellos entienden este encuentro como una forma de pedir perdón y salen esperanzados. Eduardo Martínez, buenas tardes. Les ha prometido que esta vez las cosas se van a hacer bien. Sí, ha sido un encuentro de casi 2 horas, cordial, amable y sin tensiones, en el que el presidente del Gobierno no ha pedido perdón de forma expresa. Tampoco es lo que buscaban hoy aquí en Moncloa los familiares, pero Rajoy sí se ha comprometido a satisfacerles moral y jurídicamente, y también les ha dicho que esta vez el Gobierno va a hacer bien las cosas. Las familias quieren que se pida perdón a los militares que perdieron la vida en ese siniestro en el Yak 42 y creen que la mejor forma de rendirles homenaje será que el Gobierno reconozca todo lo que se hizo mal. La imagen se ha hecho esperar casi 14 años. El presidente Rajoy ha pedido a las familias de las víctimas del Yak 42 que confíen, porque el Gobierno quiere hacer bien las cosas. Ha sido cordial, he escuchado, he compartido lo que me han dicho y sus sentimientos, y yo espero que seamos capaces de hacer las cosas bien. No ha pronunciado la palabra perdón, pero tampoco es lo que buscaban. Que un hombre que fue vicepresidente en el momento de los hechos, en el que se hicieron todas las cosas mal, decida reunirse con las familias con las que se hicieron todas las cosas mal y nos diga queremos hacer las cosas bien, también es una forma de pedir perdón. Creo que a quien le tienen que pedir perdón son aquellos que murieron el 26 de mayo de 2003. Por eso dicen no es el momento ahora de ningún homenaje público, porque el mejor homenaje a las víctimas es que el Gobierno reconozca lo que pasó. Se les abandonó y después lo posterior que les pasó es que ultrajaron sus cuerpos. Del encuentro salen esperanzados por el compromiso de Rajoy de una resolución que dé satisfacción jurídica y moral a los familiares. Esta resolución primero nos la van a presentar. Esto significa, como mínimo, voluntad de diálogo. Además, la ministra de Defensa comparecerá en el Congreso cuando esté esa resolución. Las familias piden también que Trillo no ostente ningún cargo público. Tráfico instalará nuevos radares y controlará el uso de los cinturones de seguridad con más de 200 cámaras. El plan urgente contra la siniestralidad que ha presentado el ministro de Interior en el Congreso contempla también la instalación de velocidad que mostrarán la matrícula de los infractores. 200 nuevas cámaras comprobarán a través de su objetivo si los viajeros llevan puesto el cinturón. Hemos podido ver la cantidad de accidentes que se han producido y que no llevaban puesto el cinturón de seguridad a las víctimas. También se instalarán 60 nuevos radares fijos. Como los radares no tienen un fin recaudatorio sino disuasorio, se estudiará muy bien dónde son necesarios para evitar accidentes y dónde no lo son. Algunos de estos paneles avisarán del exceso de velocidad y también de la matrícula del infractor. Estas bandas sonoras en el centro de la vía se colocarán en 3.000 kilómetros peligrosos. De estos, en Castilla y León tenemos más de 6.000. Se revisarán tanto los tramos de adelantamiento como los puntos negros y acabar con los atropellos de peatones y ciclistas. Que corran menos riesgo y que sean respetados por los vehículos. Estas son algunas de las 15 medidas urgentes para las que el Gobierno destina 11 millones de euros. Y ser capaces de obtener un pacto de Estado sobre seguridad vial que continuara de una forma continua y permanente todas las medidas que hayan que irse implementando. Todo para atajar el aumento de la siniestralidad del último año. Y también en el Congreso, el ministro de Economía e Industria ha presentado su plan de actuación para este mandato. Una docena de grandes retos, entre los que destaca la reforma del mercado hipotecario.
Mantener la agenda de reformas, según De Guindos, será clave para aprovechar el ritmo de crecimiento y prepararse para las incertidumbres de la economía mundial. Y la primera reforma, la de más actualidad, será la del mercado hipotecario, con una nueva ley que aumente la transparencia y comprensión de las hipotecas y sus condiciones. Se deberá dar información no solamente de las cláusulas suelo, sino también de otras especialmente sensibles, como las de amortización anticipada, las de gastos o las cláusulas multidivisa. Se reforzará el control notarial. El consumidor deberá realizar una expresión manuscrita en la que declare que acepta y comprende el contenido. Mayor protección del consumidor se buscará con las reformas de los actuales organismos para que ganen independencia y la creación de nuevos. Otras medidas incidirán en cambiar el sistema productivo, apostando por el I+D, la reindustrialización y el aumento de tamaño de las empresas. Facilitar desde la constitución de empresa hasta la agilización del tráfico mercantil, pasando por la mejora de la gobernanza. Abordaremos la existencia de umbrales regulatorios que pueden generar desincentivos. De Guindos ha anunciado la reforma de las cooperativas de crédito y el estudio de la privatización de Bankia y Mare Nostrum. Sobre la subida del IPC, defiende que se trata de un alza puntual que desaparecerá en el segundo trimestre. La última reforma fiscal podría acabar en los tribunales. Desde COE sí se está pensando en un posible recurso de inconstitucionalidad. Que sea con carácter retroactivo es lo que no gusta a los empresarios. Lo que primero se va a ver afectado es la caja de las empresas. Van a disponer de menos efectivo, se tendrán, en su caso, que endeudar más. La reforma de Montoro provoca que las empresas tengan que anticiparse en la tributación. Hacienda solo persigue cumplir con el objetivo de déficit. Y se ha buscado una solución a través del impuesto sobre sociedades. Una medida que, según los empresarios, repercutirá en las inversiones extranjeras. Es muy complicado convencer a alguien de que invierta en un país donde te cambian las reglas del juego a mitad del partido, con lo cual la imagen que damos como país con relación a la inseguridad jurídica es gravísimo. Las empresas más afectadas serán las que obtuvieron pérdidas en los años más duros, los de la crisis. La Federación Regional de Municipios y Provincias ha entregado hoy la llave del municipalismo a título póstumo a Rita Barberá. El acto ha estado presidido por Mariano Rajoy. La FEM ha querido reconocer así el trabajo de la que fuera alcaldesa de Valencia durante 24 años y presidenta de la propia federación durante 2 mandatos. El presidente del Gobierno ha reconocido que la alcaldesa pudo haber tenido cargos más altos, pero nunca los quiso, y ha recordado su relación de amistad. Pero no solo fue una gran personalidad política. Rita fue, sobre todo, una excelente persona. Rita era buena, era una persona buena, era una persona decente, trabajadora. Gracias, señor presidente del Gobierno, o como diría Rita, gracias, Mariano, por asistir y apoyar este acto que rinde homenaje a una vieja, gran y leal amiga tuya. A Donald Trump no le ha temblado el pulso para cesar fulminantemente a la fiscal general de Estados Unidos por oponerse a su polémico decreto migratorio. La responsable del Ministerio Público había pedido a jueces y a fiscales que no aplicasen el veto de entrada en el país a los musulmanes procedentes de 7 países. Ella es la primera gran víctima política de la era Trump. El presidente de Estados Unidos ha destituido fulminantemente a la fiscal general Sally Yates, porque ha enviado una carta al Departamento de Justicia pidiendo a los funcionarios que no acaten el polémico decreto de control migratorio, un cese que ha enardecido al Partido Demócrata. El imperio de la ley y de la moralidad es mucho más importante que los políticos del momento y mucho más que los decretos impulsivos de un gobernante que aparentemente no es capaz de comprender la ley. Los demócratas no son los únicos que protestan contra la prohibición de entrada en Estados Unidos a los ciudadanos de 7 países musulmanes, incluidos los refugiados. También lo rechazan las grandes multinacionales como Ford, Microsoft, Apple, Amazon, Goldman Sachs o Starbucks. Aún así, la Casa Blanca sigue justificando el decreto contra viento y marea. No se sabe cuándo será el próximo atentado, y entonces lo mejor que puedes hacer es prevenirlo. No es su única polémica migratoria. Donald Trump ha comenzado a animar asperezas con México con una conversación telefónica con Enrique Peña Nieto tras la crisis por el proyecto del muro. Si bien no hemos alcanzado acuerdos en ninguna materia,
Esta conversación abrió espacios. Benjamín Netanyahu sí que apoya públicamente la construcción de ese muro fronterizo. El primer ministro israelí será el segundo mandatario en visitar a Trump en la Casa Blanca el 15 de febrero. Zamora sigue conmocionada tras la aparición de una niña muerta en plena calle, un caso que se sigue investigando y para el que se ha decretado secreto de sumario. Nos da más datos desde Zamora Martina Carrión. Zamora sigue de duelo tras la aparición ayer de una niña muerta en una acera de una calle de la capital. Esta mañana ostensibles muestras de dolor en el funeral de la pequeña en la parroquia de San Lorenzo, en el popular barrio de Los Bloques. Un caso que aún se está investigando, pero sobre el que se ha decretado secreto de sumario por parte de la Fiscalía de Menores de este juzgado zamorano. Están a la espera de que se le entreguen los informes concluyentes de la Policía Nacional, así como del forense, que ayer mismo realizaba la autopsia a la pequeña. Una jornada dura también en el Colegio La Candelaria de la capital, donde estudiaban tanto la finada como su hermana mayor. Y también hay novedades en el caso de los abusos sexuales por parte del expárroco de Tábara. Los exalumnos del Colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria quieren respuestas. Y es que antes de ser destinado al seminario La Bañeza, el pederasta fue profesor de este colegio y parece ser que ya ha habido alguna reclamación al respecto. Lo han expresado a través de un grupo de Facebook. También están que arden las redes sociales y los grupos de WhatsApp creados por exseminaristas de La Bañeza que piden justicia. 62 menores en Castilla y León están a la espera de una familia de acogida. La mayoría de ellos tienen más de 7 años. Por eso la Junta ha lanzado una campaña de sensibilización junto con Cruz Roja para conseguir que estos niños tengan un hogar lo antes posible. Las familias de acogida de urgencia son uno de los pilares fundamentales en todo el proceso. Por la casa de María José han pasado ya 9 niños. Ahora tienen a un menor en acogida temporal, pero también son una de las familias que acoge de urgencia en Castilla y León. En todo momento está preparada para la llegada de un pequeño. Se intenta que los niños no pasen a centro. Entonces, por eso quieren tener una bolsa de familias de urgencia para que sean las familias las que esperen, que no haya ningún niño esperando una familia. Nieves también es madre acogedora. Cuenta que la mayor dificultad de este acto solidario es la despedida. Cuando se van, yo siempre digo que es un sufrimiento feliz. Es un sufrimiento porque el tiempo que lo has tenido, lo has querido y cuidado como si fuese tuyo, no tuyo, como si fuese tuyo. Para reconocer la labor de estas familias se ha presentado el Estatuto del Acogedor. En él se recopilan los derechos y los apoyos con los que cuentan. La formación, los grupos de apoyo y autoayuda, las compensaciones económicas, el servicio telefónico 24 horas o el seguimiento y apoyo continuado profesional mientras dura el acogimiento. El año pasado fueron más de 300 los nuevos acogimientos, pero aún así faltan familias de acogida. 67 niños están esperando. Ayer conocíamos los últimos datos de la incidencia del cáncer en nuestro país y ese aumento de casos que nos sitúa en las previsiones del año 2020. Para el director del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, la explicación es que cada vez se vive más y que estamos más expuestos a agentes cancerígenos. Por eso dice, lo más importante ahora es la prevención. Yo diría principalmente lo que nos lleva a preocuparnos es en la prevención, que es lo principal. Si nos exponemos menos a esos agentes cancerígenos, evitamos la exposición, vamos a ir a reducir el número de casos de cáncer que se produzcan como consecuencia de las exposiciones. Y para luchar contra esta enfermedad es imprescindible la investigación, que avanza también gracias a la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas. El Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca cuenta ya con un nuevo equipo, un microscopio láser que permite recortar y analizar células individuales. Alumnos y profesores de 2 institutos de Valladolid están participando en un laboratorio diferente, un laboratorio de educación. Se trata de experimentar una metodología innovadora basada en la clase invertida, es decir, una clase en la que los estudiantes y no los profesores son los protagonistas del proceso educativo.
levantar a los alumnos del pupitre y que ellos sean los protagonistas de su proceso educativo. Ese es el objetivo del movimiento internacional Design for Change y esta es una de las actividades que propone. Participan alumnos y profesores de formación profesional y la finalidad es despertar la capacidad emprendedora de los estudiantes. Toda esta metodología tiene su base en lo que se llama el design thinking, el pensamiento de diseño. Es lo que utilizan los ingenieros y los diseñadores para resolver todos nuestros problemas. Detectamos que hay una desmotivación por parte del alumnado y que asistimos a un verdadero cambio de época, no una época de cambios, sino que con las nuevas tecnologías y con Internet el papel del profesor creemos que tiene que cambiar. Empatía, pensamiento crítico y creativo y el trabajo en equipo son los 3 fundamentos de esta metodología que se puede aplicar en diferentes ámbitos. Gente muy joven, unos niños de 3 años, que su marco fue el parque. Entonces van al parque, se tiran por el tobogán y van observando qué cosas ven. Bueno, y después de todo el proceso, ellos lo que se dieron cuenta es que no estaba adaptado para ellos y al final la solución fue unas papeleras a su altura. Es una metodología en la que del error se aprende, se valora la intuición y se persigue la emoción del proceso y se busca cambiar el mundo desde una simple aula de un instituto. Les hablamos ahora de uno de los grandes refugios del sector editorial. Se escribe y se vende mucha novela negra. Las peculiaridades del género en España han sido analizadas por 2 profesores de la Universidad de Salamanca que acaban de lanzar Continuará, un libro dedicado al estudio de las sagas literarias negras. Me habían dado sus señas escuetamente, en un recóndito pasillo de la Facultad de Filología. 2 tipos peligrosos, rodeados de libros. 2 tipos listos, de los que estudian. Son Javier Sánchez y Àlex Martín, 2 profesores de la universidad que han recogido en este libro el desarrollo de la novela negra en España desde el siglo XX. Una literatura siempre en auge y con importancia para mostrar la otra cara de la sociedad. Las novelas policíacas sí nos cuentan una trama de misterio, nos cuentan la trama de un personaje detectivesco, pero al mismo tiempo nos van contando la historia de la sociedad, nos van contando muchas veces aquello que los periódicos no pueden contar, aquello para que los periódicos no tienen suficiente tiempo para investigar o suficientes pruebas para investigar. Plinio, Carballo, Chamorro y Bevilacqua desfilan por estas páginas de la novela negra española, destacan su capacidad para construir personajes enigmáticos y entrañables que seducen rápidamente al público. Cómo a través de un personaje puedes llegar más fácilmente a los lectores, cómo de alguna manera esos lectores que empatizan mucho con ese personaje, cómo les interesa saber, más allá de la historia del crimen que resuelve, pues cómo vive. Una obra repleta de análisis, anécdotas y declaraciones de autores y críticos que comienza como suelen terminar las grandes series. Continuará. El Carnaval de Cádiz, uno de los más famosos del mundo, ya ha comenzado y con él su centenario certamen de chirigotas. Este año lo hace con una innovación nunca antes vistas. Los primeros concursantes de Castilla y León son los componentes de la chirigota burgalesa Al Destierro. Con ellos y con su hazaña cidiana nos despedimos. Adiós. Al escenario del Teatro Falla no se sube cualquiera. Hace años que el concurso de chirigotas más famoso del planeta está innovando, pero que lleguen 17 burgaleses vestidos del Cid, eso no había pasado nunca. Sin pena de mi alma me marcho a la batalla, así que hasta que yo vuelva tuve cariño, nada de nada. Hay que tener algo más que un caballo como Babieca para hacer lo que han hecho estos burgaleses. Enfrentarse al exigente público del Falla. Por eso, hasta que no se terminó la primera ronda de cuplés y se arrancaron los aplausos, más de uno pensó que el experimento había ido demasiado lejos. Que así, me huele tela ahí, me huele tela ahí. Habrá que esperar hasta el próximo 11 de febrero para saber si la chirigota Al Destierro sigue lejos de Burgos. Eso significará que han pasado a cuartos de final. Sin duda, la hazaña más grande del mismísimo Rodrigo Díaz de Vivar. Y así empezó esta locura de todo ser desterrado, que suspiran cada día por no tenerte a su lado. Y así empezó esta locura, la locura.